Esto es el Reino Unido, la sexta economía más grande del mundo, con más de 3.332.000 millones de dólares producidos anualmente y 68 millones de personas. Un país soñado por una gran cantidad de jóvenes profesionales de toda Europa para prosperar y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, en los últimos años parece que esta prosperidad es cada vez menos alcanzable. El Reino Unido tiene ahora la peor situación fiscal y de deuda desde la Segunda Guerra Mundial. El país tiene una deuda pública de casi el 100% de su Producto Interno Bruto. Los salarios de sus habitantes no han crecido desde el 2008 y la clase media se reduce, en lo que se ha convertido en un verdadero colapso del poder adquisitivo y aumento en el costo de vida. Las casas en lugares como Londres son tan caras e inaccesibles que el número de personas sin hogar se disparó, pasando de 3.975 personas en el 2010 a casi 12.000 en el 2023. Un aumento del triple en tan solo 15 años. Y mientras todo esto acontece en la sexta economía del mundo, la inmigración ilegal persiste como un gran problema, generando disturbios en una sociedad cada vez más harta. Sus cárceles no se dan abasto y técnicamente se encuentra en una recesión. Comparado a hace 10 años, la gente puede comprar menos con sus ingresos. Y en este video, tú entenderás cómo pésimas decisiones y acontecimientos económicos llevaron al Reino Unido a un lento pero seguro colapso. Esto es, cómo el Reino Unido está colapsando su economía, lo que no te cuentan. Es interesante preguntarse, ¿cómo es posible que una potencia tan importante e influyente en el mundo y en la historia se encuentre en esta situación? Después de todo, el Reino Unido inició la Revolución Industrial, uno de los eventos más importantes en la historia de la civilización. Esta nación, que desde 1760 lideró esta revolución que cambiaría el mundo, hoy en día está incluso en un proceso de desindustrialización. La situación del Reino Unido se debe a una serie de sucesos que explicaremos en sumo detalle. La crisis del 2008, el Brexit o abandono de la Unión Europea, la pandemia y la invasión de Ucrania. La crisis financiera del 2008 fue especialmente devastadora para el Reino Unido debido a su débil estructura económica y dependencia del sector financiero. Para entender el impacto completo, es crucial entender que Londres se había convertido en el centro financiero más importante de Europa y uno de los principales del mundo, con el sector financiero representando casi el 10% del Producto Interno Bruto británico antes de la crisis. Esta concentración de servicios financieros, lo que antes se percibía como algo impresionante, resultó ser una seria vulnerabilidad ante la crisis económica del 2008. Cuando Lehman Brothers colapsó en septiembre de ese año, el efecto dominó fue inmediato y severo. Los bancos británicos que habían estado fuertemente involucrados en las inversiones de las hipotecas subprime y otros productos sumamente arriesgados se encontraron al borde del colapso. El Royal Bank of Scotland, por ejemplo, que en ese momento era uno de los bancos más grandes del mundo, estuvo a horas de quedarse sin efectivo, lo que hubiera provocado un colapso catastrófico del sistema financiero británico. El gobierno, por lo tanto, se vio obligado a implementar el mayor rescate bancario de la historia británica, nacionalizando efectivamente el RBS con una inyección de 45.000 millones de libras y tomando participaciones significativas en otros bancos como Lloyds y HBOS. El costo total del rescate bancario superó los 62.000 millones de dólares, una suma que representaba casi el 8% del Producto Interno Bruto de ese entonces. Y la respuesta gubernamental a esta crisis, lamentablemente, también sentó las bases para todos esos problemas financieros que actualmente estamos percibiendo. El gobierno de Gordon Brown, aunque logró evitar un colapso financiero total, tuvo que asumir una gran cantidad y masiva de deuda pública para financiar los rescates bancarios. Esta deuda, en conjunto con la caída de los ingresos fiscales, fue lo que después justificó la entrada de una serie de medidas austeras pero sumamente dañinas. Debido a la crisis del 2008, el Banco de Inglaterra respondió, reduciendo las tasas de intereses a niveles históricamente bajos del 0.5%, un valor que prácticamente se mantuvo por 12 años. Además, se implementó un programa de flexibilización cuantitativa sin precedentes, comprando bonos gubernamentales para inyectar liquidez en la economía.
Esto, por supuesto, aumentó la inflación del 1.1% en el 2009 al 5.2% en el 2011. Las consecuencias a largo plazo de estas políticas fueron profundas. La economía británica experimentó su peor recesión desde 1980, contrayéndose 2.1%. El desempleo aumentó dramáticamente, alcanzando el 8.4%, lo más alto en los últimos 30 años, y los salarios reales comenzaron un periodo de estancamiento que duraría más de una década. Por otro lado, la libra esterlina se depreció significativamente, perdiendo casi el 25% de su valor frente al dólar estadounidense, lo que, claro, aumentó el costo de las importaciones y contribuyó a las presiones inflacionarias. Definitivamente lo más significativo de la crisis del 2008 es que echó a relucir las vulnerabilidades fundamentales de la economía del Reino Unido. La dependencia excesiva del sector financiero y la relativa debilidad del sector manufacturero significaban que el país tenía pocas alternativas económicas cuando los servicios financieros se contrajeron. Además de esto, desde el gobierno de David Cameron en el 2010 se sentaron otros problemas en la economía del Reino Unido. La decisión de implementar una política de austeridad severa, reduciendo dramáticamente el gasto público en un intento de reducir el déficit, debilitó significativamente todos estos servicios y la infraestructura social del país. Los recortes de casi 130.000 millones de dólares ocasionaron casi 500.000 empleos públicos cancelados. Aquí puedes ver además cómo de haber crecido relativamente constante entre 1971 y 2007, a partir del 2008 la productividad no ha crecido al mismo ritmo, de hecho no ha crecido casi nada. Todas estas decisiones tomadas antes de la crisis, durante y después de la crisis hicieron al país sumamente vulnerable ante cualquier evento financiero, como por ejemplo el Brexit. La decisión de abandonar la Unión Europea, que se materializó finalmente el 31 de enero del 2020, fue impulsada por una combinación de factores sociales y políticos, incluyendo preocupaciones sobre la inmigración, la soberanía y la regulación europea. El proceso mismo de negociación, el cual duró más de 4 años, supuso un ambiente sumamente volátil e inseguro para las inversiones extranjeras. Todo esto paralizó la inversión y provocó que muchas compañías reconsideraran su presencia en el Reino Unido. Las consecuencias económicas del Brexit han sido mucho más complejas y difíciles de lo que nadie hubiera anticipado. Se estima que el Brexit redujo el PIB británico en casi el 4% comparado con lo que hubiera sido si se hubiera mantenido en la Unión Europea, y esto representa una pérdida anual de casi 100.000 millones de libras en actividad económica. Y el nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, a pesar de que evitó aranceles significativos, la realidad es que hizo que la cadena de suministro fuera sumamente complicada. Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente afectadas, enfrentando nuevos requisitos burocráticos, costos de cumplimiento y retrasos en las cadenas de suministro. El impacto más profundo del Brexit, sin embargo, se observa en el mercado laboral. El fin de la libre circulación de las personas ha creado una escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la salud, lo cual anteriormente dependía en gran medida de trabajadores de la Unión Europea. La inversión extranjera directa naturalmente ha perdido cierto atractivo debido a este cierre con todo el continente europeo. Y mientras todo esto sucedía, la pandemia del COVID golpeó al Reino Unido en el peor momento, cuando aún estaba lidiando con las consecuencias del Brexit y las debilidades estructurales heredadas de la crisis financiera del 2008. El gobierno británico se vio obligado a implementar uno de los programas de apoyo económico más extensos de su historia, con el esquema de retención de empleos, mientras que el apoyo total a la economía superó los 400.000 millones de libras. La economía británica sufrió la peor contracción en 60 años, con una caída del PIB del 21.9% en el 2020, la mayor en las economías del G7. Y fue debido a la respuesta de la pandemia cómo es que la deuda alcanzó más del 100% del Producto Interno Bruto del país. Y luego de esto, la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022 fue verdaderamente la estocada final para la economía del Reino Unido. Aunque el Reino Unido no depende realmente del gas de Rusia hacia toda Europa, la realidad es que cuando Rusia cortó el suministro de gas, pues naturalmente los costos de esta sustancia incrementaron. Para que te des una idea, en el 2022 los precios de la energía en Europa alcanzaron niveles históricos,
con el gas natural llegando a cotizarse hasta 10 veces por encima de su promedio histórico, mientras que los costos de electricidad se dispararon hasta los 1.000 euros por megavatio hora frente a tan solo los 50 que costaba en promedio durante la década anterior. La inflación, que ya estaba en aumento, se disparó hasta niveles no vistos en los anteriores 40 años. Y por lo tanto, el Banco de Inglaterra se vio obligado a implementar el ciclo más agresivo de aumentos de tasas de intereses en décadas, elevándose desde el 0.1 hasta el 5.25%, lo cual, claro, desencadenó una gran preocupación por una posible crisis hipotecaria. Hoy en día, además, el Reino Unido se encuentra sumido en un gravísimo escándalo de encubrimiento de abusos y problemas de inmigración descontrolada. Un escándalo que va más allá del incremento desproporcionado de casos de abusos en más de 5 veces, sino que además resalta la existencia de un gobierno capaz de censurar e incapaz de tomar las medidas necesarias para corregir un problema endémico que lleva décadas de existencia. ¿Tú crees que realmente el Reino Unido sea capaz de solucionar esta crisis o que por el contrario se irá al colapso definitivo? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si este video te gustó, te agradezco mucho por tu tiempo y te invito a suscribirte al canal y compartirlo, y sobre todo, activar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho.